que está todo el año trabajando con personas que se encuentran en estos momentos, bueno, con dificultades acerca de esta pandemia, a nivel sanitario y también a nivel económico por las pérdidas que estábamos hablando recién de los trabajos que pueden llegar a realizar. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, no, gracias a ustedes, un gusto. Nos gustaría que nos cuentes en principio cuál es la realidad con la que vos te vas encontrando todos los días, qué te cuentan los vecinos, cuál es la problemática principal en la que están sumidos por la pandemia. Y confluyen dos elementos hoy en la realidad de los barrios más vulnerables, que es el problema de la falta de alimentos, ¿no? Claro. Falta de alimentos que se torna más urgente porque se han perdido fuentes de trabajo. Entonces, Claro. Muchos vecinos que antes no recurrían a un comedor, no recurrían a ninguna ayuda del Estado, hoy, con mucha vergüenza, algunos de ellos se acercan, ¿no? Claro. Porque no estaban acostumbrados ni a este tipo a estar pidiendo un plato de comida, ¿no? Claro. Y después el tema que esto complica el tema sanitario. Lo complica porque el vecino, bueno, no se va a quedar sin comer, digamos, va a hacer todo lo posible, por ende sale del barrio y además que le agrega en sí a la cuestión personal de salud un agravamiento, ¿no? Sí, Jorge, hablábamos de muchas veces desde este lugar siempre decimos la necesidad manda en algún punto, ¿no? Bueno, la necesidad de comer los empuja a salir de ese aislamiento que vienen necesitando. Bueno, necesitan comer y necesitan muchos de ellos llevarles el alimento a su familia. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en realidad desde los despachos oficiales no se entendió esta realidad, ¿no? Primero le dijeron que se lave las manos con agua y jabón, y el problema es que en algunos barrios no había agua y hay barrios que hasta tienen problemas de electricidad, que no tienen luz. Claro. Después le dijeron, bueno, quédate en el barrio, pero no le llegaba la comida, entonces tenía que salir del barrio, ¿no? Sí, esta situación bueno, de hacinamiento y distancia social no se llevan muy bien, que digamos. Me gustaría saber si hablas específicamente de algún lugar o esto es igual a los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de todo el área metropolitana, que es la más compleja. Tienen distintas características. Indudablemente, digamos, las zonas de los barrios de Retiro, la 31, el 11-14, son, digamos, ahí el problema habitacional tiene una característica de mayor hacinamiento, ¿no? Son construcciones elevadas, digamos, y en los barrios en la provincia, particularmente los nuevos asentamientos, no tienen esas características. Claro. Entonces es mucho más grave el problema ahí de hacinamiento en la capital. Pero Mira, el problema social, si me preguntaste, diría que inclusive es un poco más severo en la provincia, ¿no? Claro. E insisto, no están llegando alimentos, están llegando alimentos menos que los que se entregaban en la anterior administración, en el marco de una pandemia, ¿no? Este es un tema grave. Ahora, Ceballos, usted dice que entonces el gobierno nacional pensó la cuarentena como para la clase media nada más, o sea, ¿no conoce un gobierno peronista o en la provincia las realidades que existen de pobreza, de hacinamiento, de falta de agua, de cloacas, de jabón? Bueno, en algunas cosas me parece que en algunos estamentos de la gestión me parece que no lo tienen presente, ¿no? O sea, quédate en tu casa y en tu casa son 10 y comparten un baño entre 15, es misión imposible, ¿no? Entonces me parece que ahí no la vieron, digamos, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, respecto al tema sanitario, ha sido un acierto el tema de la cuarentena, pero no se tuvo en cuenta esta situación de los sectores más vulnerables. Y bueno, algunas cosas inclusive que se anunciaron van llegando muy lentamente, ¿no? El ingreso familiar extraordinario no lo han recibido todos, lo han recibido digamos, no sé si la mitad de los que se anotaron. Claro. Y eso empezó en marzo, se anunció en marzo y dice que lo van a terminar a cobrar en junio.
Entonces, imagínate lo que es esa situación allí. Y digamos, te decía antes que no hay alimentos, inclusive en algunos mismos sectores medios o nuevos pobres, por ejemplo, monotributistas que digamos la gran mayoría no califica en los préstamos que ahora se otorgan. Entonces hay mucha gente que no le llega la ayuda concreta. Entonces se multiplica la demanda en los comedores. Nosotros entregamos vianda, pero también los fines de semana se abren ollas populares, que le llamamos, para que la gente vaya a comer, porque los fines de semana es un día que están cerrados muchos establecimientos a los que ellos acuden habitualmente, y bueno, aunque sea ahí, consiguen un plato de comida que le permite pasar esta situación, ¿no? Ahora, Ceballos, hay muchos referentes de sectores sociales que hoy ocupan cargos en el gobierno nacional, y quería saber si usted mantiene diálogo con alguien del gobierno nacional o del provincial o del gobierno de la ciudad, y de ser así, ese diálogo, ¿qué respuestas le llegan? Mira, con el tema alimentario las respuestas son siempre de promesas que después no terminan cumpliéndose. Desde que hubo el problema del sobreprecio en adelante, no se regularizó la entrega de alimentos. Eso es así a nivel nacional, y la provincia, que en el caso de nuestra organización, asiste a comedores de La Plata y Mar del Plata, por ejemplo, del interior, están sin entregar alimentos. Entonces, digamos, hay diálogo, digamos, todo bien, pero el tema alimentario no, la verdad que sigue sin resolverse, y bueno, la verdad que nos parece grave, porque no termina de priorizarse a este sector social. Yo creo que lo que se está viviendo de la curva de contagio no es una novedad, o sea, no es una sorpresa. ¿Quién no podía darse cuenta de que en esos sectores, que de la manera que viven, de la situación sanitaria nacional y provincial, o en la ciudad, no iban a ser afectados? Y la verdad que no ha habido la respuesta adecuada para esos sectores. Yo creo que también la sociedad nos tenemos que Pero Jorge, yo no sé si algunos están preocupados tanto por la situación de cómo viven esas personas, o más bien tan preocupados que esas personas no los contagien. Pero no hubo respuestas, y no las hay, o empezaron tarde las respuestas. Porque bueno, es un poco de todo. Digamos, porque están ahora teniendo un testeo, un seguimiento. La alimentaria fue una buena medida, pero cubre hasta los 6 años. Y la mayoría de estas familias tienen muchos hijos y muchos más de 6 años. Después el problema es que eso es un complemento, pero la gente perdió el trabajo. No tiene para hacer changa, entonces no tiene o perdió el trabajo que estaba, digamos que no era una changa, que era constante, pero a lo mejor o estaba en blanco, la mayoría trabajo informal, no registrado. Entonces, esta nueva situación no se le garantizó por lo menos la asistencia alimentaria y la llegada de un ingreso, como es el ingreso de familiar extraordinario, que viene muy lento, ¿no? Jorge, quiero centrarme, que ya hablamos de toda la situación alimentaria, que es tremenda, y quiero centrarme en la parte sanitaria. Si evaluamos solamente la ciudad de Buenos Aires, ya son 759 los infectados en las villas porteñas y representan el 20% de los casos de la ciudad, teniendo en cuenta que las más afectadas son el barrio 31 con 571 casos y la 1114 con 155. ¿Por qué usted cree que ahora el virus se ensaña prácticamente con los sectores que menos pueden? Por las condiciones en las que viven. Eso es así, y como digo, nadie puede sorprenderse. Si uno mira la cantidad de víctimas fatales que hay en Nueva York y en Estados Unidos, el 62% son negros o hispanos o latinos, ¿no? Y tiene que ver con que son los sectores que tienen más vulnerabilidad económica. Y cuando uno ve lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, es lo mismo. Digamos, la mayor cantidad de contagiados empezó primero con los sectores que tenían capacidad de viajar al exterior, por supuesto. El tema es que ahora recién ingresa, pero la curva de estos sectores cuando ingresó a estos barrios es muy pronunciada, digamos, de que se multiplican los casos, porque hay mucha vulnerabilidad ahí ya preexistente.
de hacinamiento, de problemas de salud y hasta cuestiones elementales que todos dan por sentado, pero cuando a vos te falta el agua, bueno. Claro. Jorge, ¿y qué dice la gente de su organización justamente por eso? ¿Están informados? ¿Tienen miedo al coronavirus? ¿No les importa porque tienen hambre? ¿Qué piensan? Mirá, no, los que están organizados como que tienen una idea de cómo ir dándole respuesta, ¿no? Después los problemas son de los que están sin organizarse, que no, digamos que los toma esta situación que toman conciencia de esta situación nueva y se viven distintas cosas. Mirá, digamos, hay gente que está desesperada, pero no quiere irse porque no quiere dejar la casa. Hay otros que no quieren decir que están enfermos porque tampoco quieren sufrir discriminación. Y bueno, después están las situaciones que vos decís, la gente que rompe la cuarentena porque no se va a quedar a que sus hijos no tengan el plato de comida. Entonces, Claro. se viven múltiples situaciones, pero hay mucho temor, no es que no se tiene temor, lo que a veces no hay opciones frente a ese temor. Ceballos, en base a esto último que usted plantea, ¿no? Sobre el temor a la discriminación y que por ahí están enfermos y no quieren hacerse asistir. Cuando vemos los números... Se hacen asistir, pero digamos, no lo comentan en el barrio, ¿viste? Bueno, cuando uno ve los números de la Ciudad de Buenos Aires, de los asentamientos vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires, y los compara con los de las provincias de Buenos Aires, hay una inequidad en los datos en los cuales uno se pregunta si es que no hay contagios efectivamente en los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires o es que no se está testeando de manera adecuada. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? No, yo lo que creo que esencialmente tiene otros tiempos. No, digamos, y como te digo, son distintas las condiciones habitacionales, ¿no? No porque acá sean mejores desde el punto de vista que tengan una construcción más sólida, pero no hay el hacinamiento que hay en esos grandes en los barrios que encabezan ahí la 31 y la 1, 11, 14, no se da en las villas de asentamiento de la provincia de Buenos Aires, no tienen esa característica en su mayoría. Yo creo que ahí, pero esto no implica que, digamos, no implica que el tema ya está congelado, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esa dinámica. Yo, mirá, fui el otro día al Mercado Central porque estábamos con el tema de las compras comunitarias y bueno, mirás ahí también digamos, la falta de cuidados que hay sobre el tema del distanciamiento social y los barbijos. En el mercado. Claro, y digamos, sí, claro, hay policías para el tránsito, para todo eso, pero el tema del control, de cómo circula ahí el personal que trabaja y todos los que van ahí, la verdad que es una invitación al contagio. Qué bárbaro. Y así ha sido también en otros barrios. Entonces yo creo que es dable esperar que en las semanas próximas, también en los barrios más vulnerables de la provincia, tengamos una escalada. Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir el testimonio de lo que sucede, ¿no? En distintos lugares también hay que tenerlo en cuenta. Buenas noches. Bueno, el agradecido soy yo que nos permitan difundir esta situación y pedirle a las autoridades que